Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que desde mi punto de vista es fascinante. El uso de vitaminas y minerales en la población general y en la población activa. Uno de los temas que más nos llaman la atención desde el punto de vista nutricional es por qué la gente consume tantos suplementos vitamínicos y minerales. Pero si me pongo a ver y a observar, digamos, cuáles son los hábitos de la población en general, el consumo de frutas y verduras en la última encuesta nacional de factores de riesgo dio que si bien se había incrementado un poco, no era lo suficiente. Las recomendaciones nutricionales en el consumo de vitaminas y minerales tienen que ver con el consumo de frutas y verduras. Y si no mejoramos la cantidad de frutas y verduras que consumimos a diario, difícilmente podamos aportar la cantidad de vitaminas y minerales. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Los requerimientos y recomendaciones significa lo mismo? ¿El requerimiento de un deportista es lo mismo que la recomendación para una población en general? No, chicos. Hay muchas diferencias. Las exigencias a nivel deportivo de un deportista de alta élite es mucho mayor, se duplica, triplica y hasta cuatriplica, ¿sí?, los requerimientos o recomendaciones diarias. Por lo cual hoy no solo vamos a ver el tema de vitaminas y minerales como micronutrientes indispensables y como micronutrientes que sí o sí debemos ingerir a través de la alimentación, sino que además lo vamos a ver como por qué el uso y la industria de los fármacos utiliza estas vitaminas y minerales para que uno consuma, compre, ¿no? Y en qué momento o en qué fase del periodo de entrenamiento sería adecuado, en qué momento, en qué paciente, en qué situación puede ser útil para un paciente y en qué situaciones puede ser inútil, tanto para un deportista como para un atleta de alta élite, como para una persona que a lo mejor es de edad avanzada y que cree que a través del consumo de vitaminas y minerales puede lograr tener una alimentación equilibrada. La nutrición en el deporte, como vimos, se basa en distintas recomendaciones que se le da a la población, en general a la población activa y a la población deportiva. Y acá ustedes verán en las imágenes tres gráficos de alimentación saludable distintos, pero que en realidad todos hablan de lo mismo, es decir, de un consumo equilibrado de frutas y verduras. Por ejemplo, en la primer gráfica ustedes pueden observar el plato, donde las frutas y verduras ocupan un cuarto importante de ese plato, un cuarto aportado por las legumbres y las proteínas, que verán que está pintado en marrón oscuro, y un cuarto en color anaranjado, dado por los almidones. Ahora, bien, cuando en la práctica cotidiana y sobre todo en el consultorio me encuentro con personas activas, me refiero a que a lo mejor 1 o 2 veces por semana realizan un determinado tipo de deporte, 3 veces por semana otro, entrenan 2 o 3 veces por semana en montaña, etcétera. Me han tocado distintas situaciones. Y uno intenta hacer el registro de las 24 horas, es decir, qué es lo que consumen en una semana, por ejemplo. He observado que muchas veces me comentan y me dicen que el plan que les prescribo no es muy distinto a lo que hacen. Pero al momento de evaluarlos a la semana siguiente, a los 15 días, al mes, depende de cuándo consiguen turno, vemos que realmente algo distinto cambió. Y cuando me pregunto qué pudo haber cambiado, muchas veces encuentro respuesta en la calidad de los alimentos, en las cantidades que consumen, en que muchas veces han hecho dietas muy restrictivas y no han aportado la suficiente cantidad de vitaminas y minerales, la suficiente cantidad de hidratos, proteínas y grasas. Y eso hace que el metabolismo también enlentezca, que el metabolismo no funcione de manera adecuada, que las hormonas no funcionen de manera adecuada, que los tejidos no se readapten ni reconstruyan y que muchas de las lesiones deportivas que presentan no se debe a la deficiencia única de vitaminas y minerales, sino muchas veces se debe a la deficiencia de otros macronutrientes como pueden ser los hidratos de carbono,
¿Por qué? Porque demonizan a los hidratos de carbono, porque ese año una dieta, la dieta de moda es la dieta keto, por la cual impide el consumo de distintos hidratos de carbono, como pueden ser las frutas y las verduras. Entonces uno se deja llevar por esas dietas de moda que, si bien bajan de peso, hay que ver cuál es el costo-beneficio del seguimiento de este tipo de dietas en un atleta o una persona que es activa. Verán como segunda imagen otro plato donde es un poco más variado con frutas, verduras, pero fíjense que las proporciones siempre son las mismas, un cuarto y un cuarto de almidón, de frutas y verduras y de proteínas. Y en tercer lugar, una pirámide que es estadounidense, es la pirámide del deportista, donde en la base colocan los almidones, proteínas ricas en hierro, proteínas ricas en calcio, frutas, verduras, y en la última parte todos los alimentos de menor o de mayor, digamos, costo, mayor consumo calórico y de menor costo vitamínico y mineral, ¿no? Y ustedes dirán, y bueno, pero el comer entonces no es lo mismo que nutrirse, y es tal como lo vimos en las primeras clases, donde dijimos perfectamente que el proceso de alimentación es un proceso voluntario, es un proceso en el que yo puedo seleccionar qué es lo que voy a consumir, pero la nutrición tiene que ver con un proceso que dependerá de la selección de lo que elija, estará bueno o no posteriormente a la ingesta. Y hoy todo tiene que ver con esta introducción que hago en la clase, porque el tema de hoy es vitaminas y minerales, y en la segunda parte veremos todo lo que tiene que ver con la digestión y absorción de los macronutrientes que vimos en clases anteriores, de los micronutrientes como vitaminas y minerales que vamos a ver en esta parte de la clase. Bien, ¿qué función cumplen los micronutrientes y qué entraría dentro del grupo de los micronutrientes? Los micronutrientes serían aquellos que se requieren en mínimas cantidades, pero que son importantes en la nutrición. Y estos micronutrientes, hoy vamos a hablar de las vitaminas y de los minerales. Dentro de las vitaminas van a ver que hay distintos tipos de clasificación de vitaminas, cuáles pueden almacenarse, cuáles no, cuál es la función de cada una de ellas, y digamos qué efecto positivo puedan tener en una persona activa o qué efecto perjudicial puede llegar a tener en caso de consumirlas en exceso. Ahora veamos qué función cumple la mayor parte de las vitaminas y minerales. Es que forman parte del metabolismo energético. Cada una de esas vitaminas y minerales tiene una función indispensable. Es como en una cancha de fútbol, cada jugador de fútbol tiene una función específica dentro de la cancha. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Cada uno de estos nutrientes que ustedes van a consumir a través de los alimentos, o que algunas personas, por no consumir alimentos, prefieren hacerlo a través de la industria farmacológica, sepan que cada uno de esos micronutrientes va a cumplir funciones indispensables en el organismo, y entre ellas una de las indispensables, sobre todo para una persona que es activa, muy activa o deportista de alta élite, es el metabolismo energético. Todo lo que es el sistema nervioso central, que desde el inicio de clase intenté comunicarles, todo lo que tenga que ver con la neurociencia, la influencia de la neurociencia en el desarrollo, en el crecimiento, en la flexibilidad, en la coordinación, en el movimiento, en el cómo te sientas a nivel deportivo, en el rendimiento del atleta, tiene mucho que ver. Por lo cual, el consumo de vitaminas y minerales es básico en estos deportistas. En el transporte de oxígeno, sabemos perfectamente la importancia del oxígeno en cada una de las actividades que hagamos, incluso en aquellas que son fosfagénicas. Si bien en las fosfagénicas el metabolismo no va a ser el metabolismo oxidativo, el de mayor uso, pero recuerden que cuando uno hace una actividad física, si bien hay una mayor propensión de utilización de cierto tipo de fibras musculares, también de ciertos tipos de sistemas energéticos, esos sistemas energéticos están actuando siempre, ¿sí?
Ahora, ¿en qué medida actúan más unos sistemas energéticos que otros? Lo vamos a ir viendo. Sabemos que en los deportes fosfagénicos hasta los 5 segundos y en algunos casos y algunos autores consideran hasta los 10 segundos de actividad explosiva y fuerte y potente, el sistema de mayor uso es el fosfagénico. Ahora, esto no quiere decir que no existe un sistema glucolítico funcionando y un sistema oxidativo en menor proporción, por supuesto. Luego vamos a tener deportes glucolíticos, donde es importantísima ese sistema energético para que ese deporte funcione. Y por último, aquellos deportes de mayor duración y de menor costo, digamos, en potencia, en velocidad y demás, cuyo sistema de mayor preponderancia va a ser el sistema oxidativo, ¿no? Ejemplos, el fosfagénico, el boxeo, no sé, el karate, el boxeo, taekwondo, otros deportes como pueden ser, por ejemplo, los piques o entrenamientos donde hay entrenamientos muy potentes. En el caso de los glucolíticos, todo lo que tiene que ver con el atletismo, 400 metros en adelante, los runners, los que corren, tienen sobre todo en maratones, digamos, pero en maratones no ultramaratones. ¿Ya? En los ultramaratones estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Pero maratones de 10, 15 kilómetros perfectamente podemos hablar de un sistema glucolítico. Ahora, cuando ya estamos hablando de más tiempo y donde una maratón a lo mejor de 40 kilómetros o una ultramaratón, y ya estamos hablando de un sistema oxidativo bastante importante y donde digamos que la proporción de vitaminas y minerales que vamos a requerir en esos momentos de entrenamiento van a ser mucho mayores. Por lo cual verán que el metabolismo energético, el sistema nervioso, el transporte de oxígeno, la función inmunológica básica, de hecho hemos conocido la vitamina D en estos últimos 2 años, este año que llamamos de pandemia y el anterior, donde ya se venía hablando bastante de las propiedades de la vitamina D en la inmunología, y cada vez le damos más importancia a el uso de la radiación solar o al ponernos al sol para activar nuestra vitamina D, o cuáles son los alimentos de mayor consumo en vitamina D, ¿no? Y como funciona antioxidante, no falta nunca la vitamina C, la vitamina E y otros antioxidantes que vamos a seguir viendo en el resto de la clase. Y en el metabolismo óseo, el calcio, el fósforo, hay mucho que ver en el metabolismo y sobre todo en la vitamina D, el efecto de esa vitamina D, del calcio, del magnesio también, ¿por qué no? Y de otros micronutrientes que van a cumplir funciones imprescindibles en cada una de estas funciones que yo les he acabado de mencionar. Bien, por lo cual verán que a diferencia de una persona común, la nutrición en el deporte también debe ser una alimentación equilibrada. ¿Qué diferencia el tipo de alimentación que elija en la nutrición de un deportista o de una persona activa? Es que a lo mejor en algunos momentos, y dependiendo obviamente del objetivo nutricional que tenga y de si es amateur o si es un deporte de alta élite, veré si puedo utilizar ciertas estrategias nutricionales como dietas cetogénicas o dietas keto o ayunos intermitentes, lo cual no implica de que puedan realizar este tipo de alimentación de manera diaria, sino entender en qué momento es el más adecuado, en qué situación, en qué contexto cultural del deportista podría ser una buena metodología o una buena estrategia. Pero nunca dejar de pensar que lo básico en la nutrición deportiva y sobre todo en deportes que no son fosfagénicos sino más bien glucolíticos es que la alimentación sí o sí debe ser equilibrada, ¿sí? ¿Y qué era una alimentación equilibrada? Recuerdan, las primeras clases hablamos de las leyes de alimentación y eran que la alimentación fuese suficiente en cantidad de calorías, equilibrada en la proporción que le voy a dar
por ejemplo, puede ser un 55, 60 o 70% de hidratos de carbono, un 15, 20, 25% de proteínas y el resto de lípidos, ¿sí? Que sea suficiente en energía, ni más ni menos, que sea armónica en proporción de nutrientes, que sea completa, es decir, que tenga todas las vitaminas y todos los minerales, que además sea adecuada a la situación económica, política, a la situación cultural de ese deportista, si se encuentra en su país de origen o no, en qué región es la que se va a desempeñar su deporte, dónde va a entrenar, dónde va a competir, qué tipos de comidas son las más adecuadas. Entonces, la alimentación en un deportista no va a dejar de ser ni suficiente, ni armónica, ni completa, ni adecuada. Tiene que adecuarse siempre a la situación de cada uno de sus deportistas, ya sean niños, adultos, adolescentes o en la franja etaria en la que se encuentre. Bien, las vitaminas son micronutrientes. Habitualmente se necesitan en pequeñas cantidades y son imprescindibles. Como verán, todas las funciones que acabamos de citar las hacen imprescindibles y sí o sí tienen que ser aportadas a través de los alimentos. Estos compuestos, tanto la vitamina A, D, E, K, todo el complejo B y la vitamina C, todas son necesarias para las reacciones metabólicas y sobre todo reacciones metabólicas específicas que luego vamos a ir viendo, y no pueden ser sintetizadas por el organismo. Por eso es que se los considera tan importantes a estas vitaminas. Casimir Fook en 1912 fue quien de alguna forma introdujo el término de vitamina. Fue propuesta por Casimir Fook para denominar como factor accesorio de los alimentos y era necesario sí o sí para la vida. Funciones que citamos recién, que tienen que ver obviamente con lo metabólico, todas las reacciones metabólicas. La vitamina D puede llegar también a comportarse como una hormona. Muchas personas no hablan de la vitamina D como una vitamina, sino más bien como una hormona o como una prohormona, la D3 o colecalciferol. Y precisamente la vitamina D es un capítulo aparte. De hecho, hay, si les interesa a ustedes hacer posgrados y cursos de especialidad, hay muchísimo sobre la vitamina D, muchos estudios científicos comprobados, incluso en distintas zonas geográficas del mundo, para ver dónde se absorbe más vitamina D, en qué época del año, cómo hacer, cuáles son los horarios efectivos y a qué hora tomar sol para que esa vitamina D tenga mayor efecto. Bien, ahora bien, al momento de hablar de requerimientos y recomendaciones, son dos cosas que parecen hablar de lo mismo, pero en realidad no son lo mismo. El requerimiento tiene que ver más con conceptos, con dosis que se establecen en personas específicas de cierta edad, tamaño, etc. Generalmente los requerimientos suelen darse en gramos por kilo de peso por día, lo cual hace que ese requerimiento sea más específico para el grupo etario al que yo quiero recomendar o al grupo de deportistas o personas activas o muy activas. Las recomendaciones nutricionales son fabricadas o son elaboradas, estas tablas de recomendaciones nutricionales, en función a los países, a la cultura, a los países, a la etnia, a la genética de la gente que generalmente habita. Por lo cual, cuando ustedes tengan deportistas o personas que son de distintos lugares o procedencias, es muy importante basarse en recomendaciones de poblaciones similares. Por ejemplo, y me ha pasado tener que evaluar el deporte adaptado
en el caso de los QGIS, y utilizar tablas que obviamente no van a ser recomendaciones para la población en general, sino más bien recomendaciones para personas con síndrome de Down. Y es importante considerarlo porque obviamente que la genética, el peso y todo lo que es el biotipo de estructura no es exactamente la misma. Como también he tenido que evaluar a los chinos en el sub-18 y tener que basarme en recomendaciones para la población china y requerimientos específicos para los tipos de deportes que hacían, cómo entrenaban, cómo se adaptaban a distintas situaciones culturales en países distintos. Por lo cual verán que requerimiento y recomendación son dos términos totalmente diferentes y hay toda una ciencia detrás del requerimiento y recomendación y hay toda una etapa de investigación permanente según el tipo de deporte, según los biotipos, según las características de las personas, la genética, etc. No existen recomendaciones que yo conozca oficiales, digamos, de requerimientos para deportistas en la República Argentina. Sí hemos encontrado mucho material en Estados Unidos, pero no en deportistas de la República Argentina. Sí hay, obviamente, para poder manejar los planes de estos deportistas, ustedes pueden basarse en recomendaciones y en la experiencia de algunos estudios científicos, pero no hay oficiales. Ahora sí existen diferencias marcadas entre lo que se recomienda de las recomendaciones diarias admitidas, es decir, cuánto de tal nutriente se recomienda y hasta qué dosis yo podría recomendar como apta, ya sea en un niño, adolescente o un adulto. ¿Y cuál sería el límite superior de uso, sobre todo en el caso en el que utilicen suplementos de vitaminas y minerales? ¿Cuáles serían los límites que yo debería utilizar en su alimentación para no superar esa ingesta y para que el efecto, en lugar de ser ergogénico, resulte ser ergolítico? Entonces el riesgo es también alto, ya sea en que no lo den a la dosis adecuada o que den dosis muy por encima de los valores que debería tener como referencia. Sí es importante que ustedes sepan, y esto me pareció re interesante desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista del profesor de educación física, porque es el primero que se encuentra con todas estas deficiencias y digamos que es la puerta de entrada a la derivación luego para un equipo que trabaje en medicina deportiva. ¿Quiénes son los que están permanentemente con los chicos o con los deportistas? Son los profes y son los primeros que se dan cuenta de situaciones como, por ejemplo, piel seca, pelo ralo, pelo que se descama con facilidad, alteraciones en la conducta emocional o psicoemocional del deportista, alteraciones en las uñas, en la piel, en los ojos, en el desarrollo de ojeras o no, en el uso de, por ejemplo, mayores problemas en la vista o lesiones deportivas frecuentes, que es algo que siempre tienen que pensar que hay algo que no está funcionando, ya sea desde lo emocional, nutricional, deportivo, clínico. Hay algo que está pasando detrás de ese deportista por lo cual existen lesiones frecuentes. Pero es importante que ustedes indaguen muchas veces si comió, si suele comer antes de entrenar, si toma la media tarde después de entrenar, qué comió ese día, qué desayunó, qué acceso tuvo, o qué generalmente come. Eso es importante que el profe lo pregunte. ¿Por qué? Porque se puede dar cuenta de que el rendimiento de ese chico va a estar influido permanentemente por lo que coma. Ahora, cuando recibimos la derivación de ese profe o cuando recibimos la derivación de algún médico y solicitamos los pedidos de análisis de laboratorio, a nivel nutricional nos encontramos con la fotografía, yo le digo así, radiografía de vitaminas, minerales y nutrientes que esta persona consume. Es la radiografía exacta.
Ustedes leen los análisis de laboratorio y dicen, esta persona no consume carne, esta persona, antes de hablar con él, esta persona no le gusta desayunar, a esta persona le hace falta vitamina A. Hasta le diría en el momento de entrar a la consulta, la forma en la que miran, la forma en la que se desenvuelven, el cómo hablan, el pelo, uno empieza a ver el pelo, la piel, las uñas, y todo habla de cómo te alimentas, cuál puede ser tu contexto cultural, físico, psicológico, el estrés que tengas, etc. Pero en la bioquímica nos encontramos con la radiografía exacta. ¿A qué me refiero con la radiografía exacta? Es básicamente ese valor que te está dando en sangre, es algo que ya venía, y ya venía hace rato pasando, ¿sí? Por ejemplo, deficiencias de hierro, ferritinas bajísimas, transferrinas, hematocritos bajos, deformación de glóbulos rojos, problemas en la creatininemia, la CPK altísima porque está entrenando muchísimo para lo que realmente su cuerpo está preparado, o temas en la orina como básicamente el pH de la orina, el color de la orina, la urea, la uremia, es decir, hay muchas cosas que te van hablando del tipo de alimentación que tiene. Ni hablar si podés acceder a estudios de sangre de vitamina A, D, E, K, es alevoso lo que se puede llegar a observar en una 25-hidroxicolecalciferol, que es el nivel de vitamina D que pueda tener el sujeto. Y si tienen acceso a pedir un ionograma o si tienen acceso a pedir un hepatograma, y a su vez un control renal, y les cuadra todo, al igual que el proteinograma que tengan. Entonces verán cómo es importante conocer de todo para poder ver de qué manera vas a abordar nutricionalmente algo que ya venís haciendo mal hace bastante. ¿Qué síntomas inesperados o qué síntomas son los que se van sumando? Y la vista, la visión es muy importante, las infecciones recurrentes, las lesiones frecuentes, son cosas que ya está hablando de una deficiencia importante de vitaminas y minerales que arrastra desde hace un tiempo importante. Y luego las manifestaciones clínicas a nivel de la salud y en el rendimiento, que van a ser mucho más evidentes en el pelo, en la piel y en el rendimiento físico, en el desarrollo de algunas enfermedades que pueden aparecer por o como consecuencia de la falta de vitaminas o como la consecuencia también de sobredosis de vitaminas y minerales que también hemos observado. Entonces, en síntesis, no confundir lo que es requerimiento nutricional de lo que puede ser una recomendación para una población en general, ¿sí? Los requerimientos tienen que ver con un sujeto, las recomendaciones tienen que ver con una población determinada. Y saber bien qué tipo de tablas son las que vamos a manejar, que en eso las nutricionistas manejamos muy bien y podemos de alguna forma adaptar toda esta ciencia y experiencia de tablas de requerimientos y recomendaciones a los sujetos, siempre relacionándolo con la parte cultural y adaptándolo a la situación que le toque vivir a cada deportista. Bien, en función a las recomendaciones de las vitaminas, yo les dije que la RDA son las recomendaciones diarias admitidas y vamos a dividir a las vitaminas en dos grandes grupos. Unas son las vitaminas liposolubles y las otras son vitaminas hidrosolubles. Como la palabra lo dice, liposoluble es soluble en lípidos y hidrosolubles son solubles en agua. Entonces esto nos hace pensar muchas veces que las liposolubles se mantienen más en cuanto a, por ejemplo, conservación, en cuanto a almacenamiento, etc. Y las hidrosolubles son las que se mantienen menos, las que a lo mejor se pueden ir perdiendo por ciertos procesos, por procesos de cocción que tal vez uno desconoce cómo hacer que una vitamina sea retenida con mejor efectividad a través de un método de cocción y no con otro, ¿sí? Bien, en cuanto a las recomendaciones diarias admitidas, y esto Marian te va a servir porque esto lo he sacado del último curso, fíjate que están en microgramos
Generalmente las recomendaciones se dan en unidades internacionales en el caso de la vitamina D y en la vitamina A también, pero es mucho más sencillo cuando te lo da en microgramos porque generalmente la mayor parte de los alimentos está calculado como miligramos o microgramos o gramos. Entonces para nosotras las nutricionistas es mucho más fácil, digamos, manejarnos con dosis y microgramos o miligramos que con dosis de unidades internacionales. Pero ya al conocer cómo hacer el intercambio, ¿sí? O cómo hacer digamos, el pasaje de unidades internacionales a microgramos es muy sencillo. En el caso de las vitaminas hidrosolubles, la más importante dentro, digamos, de las más conocidas, no es que sea la más importante, es la vitamina C y la tenemos en 90 miligramos. Ahora, fíjense que hay otras vitaminas que están en microgramos, es decir, que en dosis mucho menores que otras. Esto no quiere decir que si yo doy más vitaminas o más minerales, mejore el rendimiento. Y de hecho hay millones de estudios que ustedes pueden buscar en grupos sobre entrenamiento, en PubMed o en todas las revistas científicas que se les ocurra obviamente revistas que sean de nivel científico, en donde ustedes van a encontrar que ya hay muchos estudios que evidencian que el consumo de vitaminas y minerales no hace que tu rendimiento mejore. Hay que mejorar mucho la parte de los macronutrientes, porque si yo le doy muchas vitaminas y muchos minerales y no le doy los macronutrientes que necesita metabolizar, esas vitaminas y minerales se van a perder en la orina. Recuerden que muchas de estas vitaminas y minerales se utilizan como enzimas o coenzimas de ese metabolismo energético de hidratos, proteínas y grasas. Entonces, el no manejar un plan alimentario que sea correcto y equilibrado te va a llevar a que tomes vitaminas y que tu orina sea la orina más cara o que tu hígado esté almacenando dosis de vitaminas que no son las más adecuadas. Entonces yo al inicio de la clase empecé hablando sobre todo de los requerimientos, las recomendaciones diarias admitidas y de un umbral como el límite máximo de consumo, ya sea de vitaminas y minerales y de macro y micronutrientes. Y el consumo normal estaría dado entre las recomendaciones diarias admitidas y este umbral máximo. Ahí podemos ver cuál es la ingesta segura en la que yo puedo moverme utilizando suplementos o utilizando alimentos. Yo siempre prefiero el uso de una alimentación equilibrada y en casos de necesidad y en algunos periodos o en algunos procesos de periodización nutricional, donde esa periodización nutricional se adapte obviamente a la periodización del entrenamiento, utilizar algunos suplementos en función a cómo esté entrenando y en función a las necesidades que tenga, ¿sí? Hay riesgos de efectos adversos cuando uno consume mucho más, y fíjense que acá está dado por el NOAEL. El LOAEL estaría dado por mucho mayor dosis, o sea que mientras más dosis vamos teniendo, más efectos de desventajas por el consumo excesivo podemos llegar a tener. Y en general esto se da por el consumo excesivo, sobre todo de las vitaminas liposolubles, que son aquellas que pueden almacenarse en hígado. Las hidrosolubles generalmente se pierden en orina. Acá es exactamente lo mismo, solo que les he puesto qué significa, por ejemplo, RDA, cantidad diaria recomendada por la Unión Europea, ingesta diaria recomendada, ingesta diaria admitida y el umbral máximo. Profe, ¿Sí? profe, no sé si está cambiando de diapositiva o será a mí que se me ha congelado, pero yo estoy todavía en la diapositiva 8 nada más. Ah, No sé si está bueno. a ver. A mí también me sale la diapositiva 8 nada más. A ver, vamos de Profe, la 8. me parece que hay una compañera que se quiere Sí, unir. pero yo ahora estoy grabando la Sí, clase, chicos. eso a mí me han explicado. Ah, ok. Estoy grabando la clase, así que vamos a terminar y la 1, ¿sí? Bueno, ahí le aviso. Genial. Bueno, entonces les decía, la 8, ¿ahí las ven? Para poder saber si continúo.
No, esta otra diapositiva. Ahora sí. Ahora sí, y ahora ven, por ejemplo, la que dice no deben confundirse requerimientos o recomendaciones. Ok, Sí. entonces la vamos a dejar así, así no hay problema. Bueno, entonces la 8. Vimos entonces, ¿quedó claro cuáles son digamos, los pasos que ustedes pueden llegar a encontrarse en función a, digamos, las distintas deficiencias vitamínicas y minerales que puedan encontrar en esos deportistas? ¿Esto quedó claro? Sí, profe. Genial. Entonces, ahora les voy a mostrar la imagen donde habla de los requerimientos nutricionales y las recomendaciones. Dijimos requerimientos en una sola persona, recomendaciones en una población, ¿sí? En función a características específicas de la población de origen, de la región o de la zona geográfica a la que pertenezcan. Y hablé también de las recomendaciones de vitaminas, ¿sí? Las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Muchas de ellas en micronutrientes y otras en miligramos o en microgramos, ¿sí? Les comentaba recién que generalmente la vitamina A y la vitamina D se dan en unidades internacionales, ¿sí? Y por eso yo les puse acá cómo convertir miligramos o microgramos a unidades internacionales o viceversa, unidades internacionales a microgramos o miligramos, ¿sí? Y las vitaminas hidrosolubles, fíjense cómo todas son en miligramos o en microgramos, es decir, que las dosis pueden ser mayores o menores, pero es muy importante esto de marcar cuál es la dosis máxima y cuál es la dosis mínima. Esta es la imagen que yo mostraba recién respecto a la importancia de poder recomendar dosis admitidas y cómo tener cuidado con las dosis máximas. ¿Por qué? Es decir, lo normal estaría entre la RDA, ¿sí? Entre las recomendaciones diarias admitidas y el límite máximo. Este es el intervalo de ingesta segura. Si yo supero esas dosis, ¿por qué? Porque ingiero más proteínas, porque ingiero más vitaminas, porque ingiero más minerales, porque me estoy suplementando de manera inadecuada, porque no sé lo que estoy tomando, no sé lo que hay en el batido y yo además como y además consumo bastante proteína y además consumo muchas vitaminas y minerales. Recuerden que muchas de esas vitaminas, sobre todo las liposolubles, pueden llegar a tener bastante problemas. ¿Por qué? Porque esas, si se almacenan, pueden llegar a tener un efecto perjudicial y un efecto, digamos, adverso que va a ir aumentando progresivamente si ustedes no se hacen análisis de laboratorio donde puedan ir observando cuál es la situación de cada uno de ustedes. Bueno, está. ¿Profe? ¿Sí? Y en ese caso, por ejemplo, digamos nosotros como profes, Sí. ¿tenemos algún indicador, algo que nosotros podamos, digamos, podemos verlo en la persona y decirle, che, me parece, o tener una sospecha y decir, bueno, mirá, te derivamos a la nutricionista porque me parece que puede pasarte que estás excediéndote en las proteínas o demás? Sí, O sea, ¿hay sí. un indicador que nosotros podamos darnos cuenta? Sí, mira, yo ahora te lo voy a decir. Mira, ¿te acordás acá? ¿Qué es la primera en donde nos quedamos? La 8. Sí. Bueno, espera, esta. Empezás y le preguntas, ¿qué comiste antes de venir? Cuando ves que no te rinde, viene cansado, bosteza, está agobiado, lo ves flaco, delgado, no está consumiendo la cantidad de dosis, o a un nene que es gordito y estás viendo que cada vez está más flaquito y vos crees que está hermoso y todo el mundo le dice que está hermoso, ay, qué lindo que estás. Y estás observando, ¿sí? Que el rendimiento no coincide con lo lindo que se ve, ¿sí? Mirá en esta etapa, ya te está diciendo, bueno, vamos a tener que ver a la nutricionista que te dé un plan o algo que se adapte a tu entrenamiento, ¿sí? Obviamente vas a hacer una derivación a un nutricionista que sepas que maneje bien la parte nutricional en función al entrenamiento. Recordá que hay especialistas, ¿sí? Entonces, aporte insuficiente en la alimentación, ya te das cuenta con el rendimiento. Pero si esto a largo plazo lo vas viendo, hay cambios importantes, ya sea en la actitud, en la forma que tiene de entrenar, en el estado de ánimo,
Ahora, cuando vos ves que la mamá lo lleva y te dice, mire, está anémico, por eso está tan cansadito, la pediatra me dijo que está anémico, y bueno, ya tenés esta segunda etapa que te está diciendo urgente, ya, ¿sí? Si acá lo tenías que haber derivado y lo terminaste derivando acá, y bueno. Ahora, si encima ves que tiene alteraciones en la vista, que tiene lesiones recurrentes y que además estás viendo que no solo está afectando el rendimiento, sino le está afectando todo su desarrollo social, su forma de desempeñarse, su forma de su estado de ánimo, sus ánimos cambiantes, vas viendo que va ingiriendo sustancias en la bebida de hidratación, estás viendo que ingiere proteínas, que ingiere un montón de cosas, y te tiene que llamar la atención como profesor de educación física. ¿Qué es esa proteína? Y cuando la vas a leer, es una proteína que no conoce nadie, que vaya a saber si tiene lo que dice que tiene. Recuerden que los suplementos acá en Argentina, muchos de ellos no tienen un control de la ANMAT, ni siquiera saber si lo que realmente tiene ese suplemento es de lo que dice, ¿sí? Hay páginas donde uno puede observar si realmente cuáles son los de mayor eficiencia. No sé si te respondí. Sí, profe, sí, muchas gracias. Genial, entonces, sí, escucho. Con respecto a los suplementos dietarios a base de colágeno hidrolizado, que muchas veces lo recomiendan para las articulaciones, Sí, el pelo. sí. Pero bueno, he visto que varios médicos dicen que no sirve y otros que sí lo recomiendan. No sé si usted me puede decir algo. ¿Vos querés que yo te diga qué es lo que yo pienso al respecto? Sí, o si hay algún estudio. Sí, hay estudios, hay muchísimos estudios, pero depende de dónde leas esos estudios. Y depende también de la percepción objetiva que tengas para leer estudios. Hay estudios científicos que todavía no han visto el efecto de HMB, que es uno de los que se está utilizando sobre todo para las lesiones deportivas, pero hay muchos laboratorios que están tratando de mostrar sí o sí que eso funciona. En cuanto al colágeno, el colágeno siempre ha tenido una propiedad muy buena para las articulaciones, por lo cual podés considerar, depende del tipo de producto de colágeno que quieras ingerir, si es bueno o no. Yo primero voy a leerlo, ¿sí? Después veré. Si yo no consumo alimentos ricos en colágeno, pues veré si ese colágeno pueda tener efecto o no. No sé si te contesté tu pregunta. Bueno, está bien, sí. Ok. Bien, en cuanto a cuando llega el nutricionista ¿qué va a hacer? Y se va a fijar en las tablas de recomendaciones, va a manejar los niveles de vitaminas y minerales que requiere, va a ver si toma suplementos o no deportivos y si realmente lo que está consumiendo más el suplemento está por encima de estos valores y encima observa que los análisis de enzimas hepáticas están elevadísimas y bueno, chicos, ahí ya no hay duda de que no estamos haciendo las cosas adecuadamente a nivel nutricional. ¿Qué pasa con los deportistas? ¿Necesitan más cantidad de vitaminas y minerales? Y esto sin leer, díganme ustedes, ¿qué opinan? Las exigencias deportivas son terribles muchas veces. La cantidad de entrenamientos, hay personas que entrenan 3, 4 veces por día, otras que entrenan 2 veces por día, que también es muchísimo, otras que entrenan 1 vez por día. Si entrenan 1 vez por día no es problema, pero para el que entrena 2 y el que entrena 4 y el que a su vez está entrenando en 2 seleccionados distintos, como me ha tocado, ¿sí? Las exigencias son muy grandes y posiblemente requiera algún suplemento si con la alimentación no lo cubre. Ahora, una persona que entrena 1 vez por día no necesita si su alimentación es equilibrada. Eso de acá a la China se los digo. Clasificación. Profe, sí. un deportista que consume, o sea, un profesional que va a la nutricionista, consume las proteínas adecuadas, ¿debe consumir proteína aparte?
No, si consume las proteínas adecuadas, no es necesario que consuma proteínas. Mira, los suplementos proteicos derivan de los alimentos, no sé si sabían, o sea que perfectamente podría tener el requerimiento proteico de ese deportista. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, no sé, a ver, ¿qué deportista era? Dame un ejemplo vos y yo te digo. Un futbolista. Un futbolista, bueno, se está manejando con 1.6 gramos por kilo de peso, calculen, 1.6, ¿cuánto pesaba el futbolista? 77 kilogramos. Bueno, ahora multiplicame 77 por 1.6. ¿Cuánto te da? ¿Hola? Ahí le digo. 1.7, 1.6 por el peso. 130 gramos. 131. 131. 131, bueno, pero ese deportista, ¿cuánto me dijiste que pesa? 77. 77. ¿Y cuánto mide? Y 1,84. 1,80. 77 por 1.6 te da 100 y pico, 130, ¿estás seguro? A ver. 1,7 multipliqué. A ver, Perdón. no, 1.6. 126. 123.2. Bien, 123 gramos de proteína. ¿Ustedes creen que si yo le doy un desayuno con huevo, una media tarde con huevo, o con avena y leche, o una chocolatada, o proteína en el desayuno, más proteína en el almuerzo, más proteína, dividí eso en 4 comidas básicas? ¿Cuánto te da? 30,8. 30.8. Entre 25 a 30 gramos lo puedo dar por la comida, ¿sí? E incluso si le querés dar 20 gramos en cada desayuno, almuerzo, media tarde, cena, y distribuir lo otro que te queda en 10 y 10, preentreno, postentreno, ya está. Con alimentos. Lo que pasa es que tiene que saber qué tipo de batido es el que va a consumir, cómo lo va a consumir, en qué momento lo va a consumir. ¿Me explico? Sí, entendí. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Vitaminas, ¿cómo se clasifican? Las vitaminas se clasifican, como les dije recién, en hidrosolubles y liposolubles. Hidrosolubles se las sintetiza entre el complejo B y la vitamina C, y las liposolubles, la A, la D, la E y la K. ¿Qué diferencia había entre las hidrosolubles y las lipo? Rápido, que estamos grabando. Son en grasa o en agua. Unas son solubles en agua y otras son solubles en lípido. Muy bien. Vitaminas liposolubles se almacenan principalmente en el hígado. Entonces imagínense una persona que consume un suplemento vitamínico que no requiera y lo hace durante 1 año, 2 años, 3 años y encontramos enzimas hepáticas elevadas o problemas hepáticos y bueno, ya sabemos de dónde viene el tema, ¿sí? Ahora, si sabemos que esa persona no consume ninguna de las fuentes alimentarias que, en este caso, las vitaminas liposolubles, estarían en la vitamina A, D, E y K. ¿Y qué fuentes alimentarias? No consume leche, no consume hígado, no consume huevo, no consume manteca, no consume espinaca, no consume zanahoria, no consume zapallo, no consume, qué sé yo, frutos secos, no consume... Y bueno, entonces hay algo que con la vitamina A voy a tener que hacer. No se expone al sol, la mayor parte del tiempo entrena en un polideportivo cerrado. Es blanco, no consume leche, no le gusta el huevo, no consume hígado ni carne, no le gusta el pescado. Y bueno, hay algo que me está diciendo que voy a tener que pedir la analítica de vitamina D para ver cómo está, porque este chico se lesiona muy frecuentemente, ¿sí? La vitamina E, que es otro antioxidante. Los aceites consumen muchas frituras, poco germen de trigo, pocas frutas, pocas semillas. Y bueno, hay que ver. Recuerden que los antioxidantes son imprescindibles para el deportista. La vitamina K es imprescindible para todo lo que es la coagulación sanguínea. Entonces, fíjense, si no consume los alimentos que son fuente de vitamina, y anda a la nutricionista porque algo te está pasando, ¿sí? Vitamina A, fíjense que... Sí, lo escucho. Disculpen.
El tema de la vitamina D, Sí, la vitamina D con el tema del sol, de los 10 minutos del sol, sí, ¿es algo que la vitamina la tenemos en el cuerpo y se activa con el sol? ¿O cómo claro. sería bien? Sí, es así. La vas a activar con la radiación ultravioleta, pero esa radiación ultravioleta, ojo, porque tiene que ser en horarios en los que generalmente no son recomendados por la dermatóloga, ¿sí? Que es donde hay una radiación exacta para que se active esa vitamina D, que generalmente es de las 11 a las 2 de la tarde. Pero por eso, esa vitamina ya la tenemos en el cuerpo y se La activa con tenés el sol. como provitamina y para activarla necesitas la luz solar. Perfecto, gracias. Bien, forma activa es el retinol, eso es lo que les preguntó el compañero, y para que se sea transformado en retinol es necesaria la radiación ultravioleta. Es necesaria para el mantenimiento de las células epiteliales y el buen funcionamiento de la visión, lo que decíamos recién, ¿sí? La vitamina D es necesaria la radiación solar, ¿sí? Tiene un papel importantísimo, y esto es re importante, tiene un papel importantísimo en el metabolismo de los huesos, colabora en la absorción del calcio, o sea, imagínense, si falta vitamina D, también voy a tener afectado el calcio, y esto es un problema, porque a nivel huesos y a nivel de crecimiento y desarrollo, el calcio y la vitamina D tienen factores y funciones primordiales. También ayuda a mantener los niveles normales de calcio en suero. Entonces, fíjense, yo como con una calcemia puedo darme cuenta cómo es el estado vitamínico y mineral de ese sujeto. Las hidrosolubles, la vitamina C, frutos cítricos o todo lo que es fruto rojo, tomate, pimiento, son muy ricos en vitamina C, ¿sí? El tomate, el kiwi, las coles son muy ricas en vitamina C, otros vegetales frescos también la tienen en menor dosis. El complejo B, todo lo que es integral, chicos, lo tienen, las legumbres, el huevo es fuente de todas las vitaminas del complejo B, por eso es que están utilizados por el deportista. No se almacena en el cuerpo, se elimina por orina y se absorben a nivel de intestino delgado. Dentro de las B van a encontrar la B1, la B2, la B3, la B6, la B12, la niacina, el ácido fólico, ¿sí? Que son cada una de estas que vamos a ir viendo, que no vamos a ver tanto detalle, pero sí para que sepan dónde por lo menos encontrarlas. Entonces, las hidrosolubles sí es importante que sepan que son solubles en agua, que generalmente si ustedes las consumen en mucha cantidad o en mayor cantidad de la que ustedes requieren, se va a eliminar por orina. Generalmente la vitamina B1 es muy utilizada en los metabolismos. Acá tienen todas las fuentes de vitamina B1, nos faltan las carnes, los lácteos y el huevo, y sobre todo cereales que sean integrales, ¿sí? En la B2 igual, interviene el metabolismo. La B9 o ácido fólico es muy utilizado sobre todo en las mujeres embarazadas en los primeros meses, y si está dentro de su planificación quedar embarazada es importante meses anteriores, para evitar todo lo que son las deformaciones durante el nacimiento del niño, ¿no? Actúa como coenzima en el metabolismo de los aminoácidos y en la síntesis de ácidos nucleicos, ADN, ARN. La biotina también es conocida como vitamina B7. Fíjense que es parte esencial de enzimas, transportan grupos carboxilos y fijan el dióxido de carbono a los tejidos. Desempeña un papel fundamental en el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas. Y acá verán, no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero fíjense cómo los macronutrientes, que si no lo consumen no sé para qué les va a servir todas estas vitaminas, hidratos, proteínas y grasas de manera equilibrada hacen que, además del consumo de frutas y verduras, permitan que estas vitaminas y minerales puedan intervenir en el proceso de metabolismo de cada uno de estos macronutrientes y puedan así cumplir su función vital de poder aportar la energía necesaria y poder ser utilizados en los distintos procesos. Fíjense cómo es la intervención de la B1 en el metabolismo de las grasas o ácidos grasos libres o glicerol, B1 en todas, como la B6 es importantísima, la B3 para la transformación de ácido láctico a pirúvico y de pirúvico o piruvato a lactato, ¿no? Es imprescindible, es decir, que para la remoción y para ese periodo de adaptación, ese periodo de
de descanso que tienen entre una serie y otra, la importancia que tienen estas vitaminas, ¿no? Pero eso no quiere decir que porque consuman más vitaminas ustedes van a tener mejor rendimiento. Eso hay que ver si realmente son necesarias o no. Solo suplementar cuando hay deficiencia en su consumo natural. En su consumo natural no hay nada mejor que la comida. O porque los requerimientos de ese deportista se encuentren incrementados, porque tiene 3, 4 sesiones, ha incrementado de 2 a 3, de 3 a 4, tiene 2 partidos seguidos. Recordar que la ingesta diaria recomendada está pensada para personas sedentarias, eso no lo había dicho. La ingesta diaria recomendada, cada vez que ustedes lean IDR, es para una persona normal, una persona que no es activa, ¿sí? Es sedentaria. Pero para los deportes, sobre todo los deportes aeróbicos, tienen que aumentar el consumo del complejo B. Para los deportes, sobre todo, que realizan muchas horas de entrenamiento, son entrenamientos exhaustivos, los antioxidantes son imprescindibles para poder de alguna forma lidiar con esos radicales libres, y ahí la función de la vitamina C y la vitamina E es fundamental. Para deportes que realizan fisicoculturismo, suplementar con B6 y E en caso de necesidad, obviamente. Para deportistas que se encuentran resfriados o que tienen resfríos recurrentes, que está inmunidad disminuida, es muy importante los antioxidantes, pero también la vitamina C y A. Y sobre todo estudios bioquímicos sobre la vitamina D, que la vitamina D tiene una función inmunológica imprescindible. Para deportistas que consumen anticonceptivos, suplementar con vitamina C, ácido fólico y B2. En cuanto a los minerales, ya sabemos la importancia del sodio, el potasio y el cloro en el tema del ionograma, que es algo básico que pedimos sobre todo en los atletas para ver el tema de la hidratación, cómo se hidratan, el consumo de ciertos alimentos salados o no, post competencia, si realmente lo requiere por la sudoración que tiene o no. Pero cada uno de esos minerales tiene funciones y funciones estructurales, funciones reguladoras muy importantes. Dentro de estos minerales ustedes van a encontrar aquellos que requieran en menor cantidad, como puede ser el hierro, el zinc y el yodo, lo cual no implica que no lo requieran, es imprescindible que lo ingieran, pero en menor cantidad. Y los macro, donde se requieren en mayor cantidad que los micro, en donde van a encontrar el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio y el cloro. Estos macrominerales se requieren en cantidades mayores de 100 miligramos, cumplen funciones esenciales, sobre todo el sodio y el cloro, ¿sí? En el equilibrio de ácido básico, en la distribución del agua, en el equilibrio osmótico y sobre todo en la irritabilidad o en la contractibilidad del músculo, por lo cual es básico. Acá podemos observar las distintas fuentes de alimentos, tanto de calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes? Esto no quiere decir que no haya otros alimentos que puedan aportar calcio, sino que estos son los de mayor aporte de calcio, ¿sí? El sodio y el cloro, importantes en la regulación del líquido del organismo. El 70% del sodio se encuentra en los fluidos y el resto en los tejidos, ¿sí? El potasio al revés. Pero fíjense cuáles son las fuentes de sodio y potasio. Es importante saber el exceso del sodio no es muy bueno, sobre todo para el equilibrio ácido básico o para el equilibrio sodio-potasio, por lo cual el consumo excesivo de alimentos procesados o ultraprocesados, digamos, como alimentación cotidiana, no es lo ideal. Ahora, si ustedes me dicen que tienen un nadador que requiere 8.000 calorías o 12.000 calorías por la etapa de entrenamiento que tiene, y bueno, no importa si va al McDonald's, si 1 o 2 veces por semana, si necesito esas calorías. Ahora, si ustedes ven que es una persona que no lo requiere, ¿para qué? ¿Sí? No es que yo recomiende el McDonald's, simplemente digo que hay momentos en donde los requerimientos energéticos de vitaminas y minerales son básicos. El magnesio y el calcio indispensable en la mujer, chicos. ¿Por qué les digo el calcio? Porque el calcio, las mujeres hacen mucha dieta, consumen menor cantidad de fuentes de calcio, muchas de ellas no consumen lácteos,
y es muy importante para el desarrollo de los huesos, tanto el calcio y la vitamina D. Generalmente en mujeres que hacen dietas restrictivas, sobre todo se ve mucho en el atletismo o en personas que corren o hacen running, las dietas excesivas que las llevan muchas veces a problemas de osteoporosis, déficit calórico, osteoporosis y dificultades en los ciclos menstruales. Porque cuando ustedes no consumen la cantidad de vitaminas, minerales y calorías suficientes y macronutrientes suficientes, seguramente van a alterar alguna hormona. Y son aquellas que siempre tienen problemas en prolactina, en la luteinizante, folículo estimulante, etcétera, etcétera. Bien, como oligoelemento esencial me parece el hierro. El hierro cumple funciones imprescindibles tanto en deportistas activos como muy activos, ni hablar en los deportes de alta élite, por lo cual los requerimientos de hierro van a ser mayores en el deportista y es algo que tenemos que sí o sí considerar. Es muy importante al momento de elegir las fuentes alimentarias del hierro, si ese hierro es de origen vegetal o de origen animal. ¿Por qué? Porque muchas veces en los de origen vegetal se absorben menos que en los de origen animal. Esto no quiere decir que porque consuman hierro de origen vegetal no lo van a absorber, sino que hay que tener ciertos recaudos, como por ejemplo la no ingesta de mate, café, té antes o una hora antes o una hora después de las comidas y etcétera. Bueno, todas recomendaciones que les damos las nutricionistas a los deportistas cuando realmente vemos que son deportistas veganos o que tienen tendencia al consumo de poca carne, ¿sí? El zinc es básico e imprescindible, sobre todo en el tema del sistema nervioso central y sobre todo en los estados de ánimo. Hay muchos estudios que se están haciendo. El yodo imprescindible en Mendoza, sobre todo porque es una zona endémica de bocio y el yodo generalmente se encuentra en la sal. Por ley la sal está yodada. Acá le puse cuáles son las ingestas diarias recomendadas. Recuerden, ingesta diaria recomendada para población poco activa, ¿sí? Pero podemos ver ahí el hierro como 8 miligramos en el hombre, 18 en la mujer por los ciclos menstruales, cómo varía de la vitamina D, 400 unidades internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, acá esta es una imagen que extraje de el ISCA Sport, que me encanta cómo hacen las infografías, ¿no? Y pueden ver cómo es importante los requerimientos y las recomendaciones de cada uno de los macro y micronutrientes para una planificación adecuada, y que obviamente esto habla de ciencia, experiencia, pero cada sujeto es un ser único y distinto a otro, por lo cual la evaluación de la analítica de laboratorio es imprescindible, porque es la radiografía, es la posta de cómo se encuentra el deportista. Para agotar las reservas de agua o de carbohidratos se necesitan solo unas horas de ejercicio para agotar carbohidratos y agua. Para agotar grasas y proteínas necesitan días. Para agotar reservas de vitaminas y minerales, meses. Entonces, cuando ustedes encuentren algunos de los signos y síntomas que yo les comenté en algún momento, ese chico, esa chica, ese deportista o esa deportista hace rato que viene haciendo las cosas mal. Lo suficiente es necesario, mucho más no es mejor. Y esto que sea claro. Cuando hace falta, lo suficiente es importante. Ahora, que él ingiera más cantidad no significa que su rendimiento va a mejorar. Voy a dejar de compartir y si tienen preguntas que quieran hacerme antes del break, vamos a hacer un break. Sí, profe, yo le quería preguntar algo. Ok. Los miro y escucho. Gonzalo. Profe, tengo un compañero que él hacía kickboxing. Sí. O sea, él tenía una buena dieta, pero bueno, por una convicción se hizo vegano. Y se ha notado como que su rendimiento ha bajado, ha cambiado mucho. Sí. Más allá de que él me dice que él está consumiendo, que él reemplaza la carne por varios alimentos que el otro día me explicó. Sí. Pero ¿es tan así realmente? Él no se está asesorando por otra persona, sino por lo que él lee. Pero se nota físicamente. Mira, hay estudios que
ya hay estudios que evidencian el efecto del vegano y vegetariano en deportes de fuerza, de combate o explosivos, ¿sí? Y se ha observado la suplementación con el monohidrato de creatina en esos casos y donde se observa, digamos, la dificultad que tienen en poder adquirir esa fuerza explosiva, ¿sí? Que suplementándolo con monohidrato de creatina, obviamente en dosis adecuadas, momentos adecuados, con una ingesta adecuada, con su vitamina D en niveles óptimos, que también es algo que debería estudiarse, y con los niveles de calcio adecuados, porque también se estudia, se han observado mejoras importantes en deportes fosfagénicos. Pero esto no quiere decir que él ingiriendo monohidrato de creatina vaya a mejorar. Por eso es importante que él acuda a un nutricionista y que se estudie. ¿Por qué? Porque eso lo que vos podés hacer es poder adaptar el plan alimentario a lo que a él le está sucediendo y en qué periodo le está sucediendo. Porque hay periodos que son claves y donde es posible, pero hay otros que no. Y esto no quiere decir que él va a requerir monohidrato de creatina durante, digamos, toda la vida, ¿sí? Porque otra de las cosas que tiene el monohidrato de creatina, que si bien es muy bueno para estos deportes fosfagénicos, es que le incrementa el peso en agua y en masa muscular. Entonces, por un lado va a ir a favor de la fuerza y de la potencia, y por otro va a ir en detrimento de el biotipo y del rendimiento que él pueda tener. Y si compite en una categoría de peso, peor todavía. Esperen que voy a dejar de grabar. Si no, después me cuesta mucho